Una cosa para mí también muy bonita sobre la inteligencia artificial, yo te decía antes, la inteligencia artificial cuando empieza en 1950, 1940, era completamente inocua y era un espacio de poetas y soñadores que realmente se estaban preguntando cómo funciona la inteligencia. Estas preguntas que estamos haciendo ahora, como era como Darwin tratando de preguntarse cómo hemos llegado a esto. Y trataba justamente no de dar, sin que eso esté mal ni bien, pero no una explicación teológica o por lo menos una explicación por decreto, sino tratar de entender, ¿hay alguna manera con cómo yo conozco que funciona la materia y cómo yo conozco que funcionan las cosas que pueda a partir de cosas simples llegar a algo que sea como tan sorprendente? Y justamente el problema que tenía esta gente es que no entendía o no sabía qué era la inteligencia y trataban justamente de emularla para comprenderla. Hoy, en cierta manera, seguimos sin saber del todo bien qué es la inteligencia. De hecho, por ejemplo, nosotros en el libro utilizamos esta analogía de inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. De Jean Piaget. De Piaget, que sabes que es como esta idea de... Por eso me acordé con esto que de repente te encuentras perdido en tu discurso y tienes esa capacidad de ¿qué hago ahora? ¿Qué hago justamente? Y uno diría, bueno, eso tiene esa capacidad de salir de situaciones. A mí nunca nadie me ha dicho exactamente, bueno, si te encuentras estancado en este punto en general, pero tengo una cantidad de recursos y herramientas que me permiten de manera bastante versátil salir de este tipo de situaciones. Y entonces la que encontré aquí, que justamente me parece que cierra con todo esto y que también la contamos en el libro, creo que es bonita. Tiene que ver con es una manera de entender nuestra propia inteligencia y así entender cómo funcionan estas redes neuronales y entender por qué son tan potentes y por qué son tan sorprendentes. Antes hablábamos que cuando uno mira una cara, muy rápido sacas una idea de si esa persona es confiable o de si esa persona te parece que puede ser entretenida o si esa persona es inteligente. Y por supuesto esos juicios casi son injustos porque, digamos, la información que sacamos de nuestra cara son estigmas. Y entonces el otro día vi algo que me pareció muy bonito de una fundación que se llama Fundación Lundbeck, que es una fundación de salud mental. Y hacía lo siguiente, le pedía a una de estas inteligencias artificiales, creo que era DALL-E, no Midjourney, da igual, pero sería igual con cualquiera. Le pedía que haga una imagen de una persona conduciendo un bus. Y el resultado, lo que tú ves es el resultado de una imagen conduciendo un bus. Otra vez la podemos pasar, tú ves y no te sorprende. Y luego le pedía que haga la imagen de una persona esquizofrénica conduciendo un bus, un esquizofrénico conduciendo un bus. Y el resultado, lo que tú veías es una persona así, como los pelos así, yendo como que parecía que se iba a chocar con todo el mundo. Eso es un estigma. Es un estigma. Claro. Es un estigma, y además un estigma que vuelve a lo que hablamos al principio, donde se confunden, que es que una persona que sufre, que es la realidad, es un esquizofrénico, es una persona que la pasa mal, que se confunde por una persona que hace sufrir a los demás. O sea, un esquizofrénico no es una persona que haga daño, sino es una persona que la pasa mal. Y esa confusión es una confusión que genera todo tipo de estigmas. Y entonces tú puedes reaccionar frente a eso diciendo... no, las inteligencias artificiales, fíjate el desastre que son, pero en realidad esa inteligencia artificial es un espejo. Es decir, está porque se ha nutrido de información en la cual lo que está reflejando son nuestros propios estigmas. Entonces, para mí hay dos maneras por supuesto está mal y hay que cambiarlo. Hay que trabajar para que una inteligencia artificial no construya esos estigmas. Pero sin duda, o sea, y muchos otros, por ejemplo, tú le dices cuáles son los 30 mejores escritores, te va a decir todos hombres y no te dice ninguna mujer. Está mal, es decir, está plagado de cosas que están mal y todas cosas hay que cambiarlas. Pero tú puedes pensarlas de dos maneras. Una pensando, mira qué cretina que es la inteligencia artificial, o la otra es pensar, mira el mundo que hemos construido nosotros a lo largo de los años de historia que tenemos, que hemos cimentado esta cantidad de textos, imágenes que forman una especie de inconsciente colectivo o de bagaje de pensar sobre las cosas, en las cuales pensamos, por ejemplo, eso, que un esquizofrénico, que es una persona que fundamentalmente sufre, es una persona que produce sufrimiento a los demás. Entonces, una vez más, a mí me parece que la inteligencia artificial que empieza si le quitamos hoy esa etiqueta tan inmediata que tiene y la pensamos como ese proyecto romántico de gente que se preguntaba sobre lo humano y que se preguntaba cómo funciona y cómo funcionamos y cuáles son nuestros límites y por qué caemos sistemáticamente en estas cosas en estos estigmas y en estas formas de pensar las cosas, el que la inteligencia artificial también nos sirve como una manera justamente para
pensarnos a nosotros mismos. Es decir, es para catalizar este ejercicio introspectivo en el cual lleguemos a versiones que se parezcan más a una que querramos ser, menos estigmatizantes, es decir, que generen un mundo eventualmente mejor o un mundo más cercano al que podamos pensar.